si bien nosotros en Colombia tenemos una gran cantidad de horror y de terror, extrañamente la literatura de terror no ha sido uno de los grandes fuertes dentro del panorama histórico literario. Básicamente, nosotros lo que tenemos es como una gran carga de literatura realista, de literatura histórica, de literatura que podríamos llamar mimética, para utilizar de cierta manera el concepto de Auerbach sobre la mímesis y esta mímesis con la realidad, pero que ha jugado muchísimo con contar qué es lo que está pasando en Colombia, y esto ha hecho que queden un poco, no en el centro, sino también un poco en los bordes, ciertas literaturas no miméticas o no realistas, entre las cuales se encuentra el terror, pero a la cual también podríamos sumar literaturas como la literatura fantástica o la literatura de ciencia ficción. Extrañamente, dentro de estas literaturas que podríamos poner en una especie de, entre comillas, de literaturas populares, la que más ha tenido, no quiero decir éxito, sino la que más ha producido textos, ha sido la literatura policial, y tengo la intuición de que justamente esa literatura policial ha tenido un poco más de éxito y más producción y más existencia dentro del panorama histórico de la literatura colombiana, ha sido justamente porque sirve también para representar un poco qué es lo que ha sucedido con la realidad a través del filtro de la ficción, sin necesidad de soltarse realmente de ese gran, de esa gran línea a tierra que es la realidad, ¿no? El realismo. Es decir, la literatura policial y el realismo pueden jugar de una manera muchísimo más dinámica que lo que podríamos imaginar con el terror incluso, o que con la fantasía o la ciencia ficción. Pero entonces, volviendo al terror específicamente, voy a hacer una pequeña introducción, Stephanie, Hank, antes de las preguntas, así que les pido disculpas si me demoro unos 5 minutitos más. Es muy interesante cómo el terror ha sido, en el caso de Latinoamérica en general, ha sido como que parte un poco de ciertas creencias, ciertas leyendas, ciertos elementos de lo mítico, en donde aparecen, en donde aparecen como historias tipo, hace poco Hank estuvo en el lanzamiento de uno de sus libros y hablaba de la pata sola y hablaba de otro tipo de fantasmas, de cosas terroríficas, etcétera, pero no va a pasar, digámoslo así, a una literatura que salga de ese espacio de la recopilación de mitos y la recopilación de historias de terror que parten de lo mítico, sino hasta mucho tiempo después. Quizá uno de los que más lo haría, o uno de los que más logró convertir ese terror que estaba ahí como en historias y mitos en una producción realmente literaria, fue Pedro Gómez Valderrama, en un libro como La procesión de los ardientes, no estoy mal, sí, La procesión de los ardientes, que es justamente uno de los pocos libros que a mí me parece que a principios del siglo 1900, si no estoy mal, 1930, ese libro, está recopilando ciertas cosas que tienen que ver con el terror, pero que lo convierten como en unos textos literarios bien interesantes. Pasa mucho tiempo hasta que el terror como que empieza a tomar una fuerza y empieza a tomar como esta idea de lo literario, que extrañamente sí tiene mucha fuerza en otros países latinoamericanos. Y simplemente para poner un caso, está el caso de, bueno, en el modernismo, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, en el caso de México, por ejemplo, que ya desde Ladislao Holberg con El Costal de Huesos, por ejemplo, o en el caso de las grandes historias de terror barroco mexicanos de inicios del siglo XX, de la modernidad, también aparecen, pero en Colombia extrañamente no aparecen, como de manera tan tangencial, tan clara, tan evidente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente, dando el salto desde desde el principio de la modernidad hasta ahorita, hasta el principio de la, no sé, postmodernidad? No, ya no es el principio, ya pasó hace rato, pero hasta el principio de la poshumanidad, digámoslo así, eh, empieza a aparecer de nuevo el terror en América Latina de manera muy fuerte, en caso de escritoras como Mariana Enríquez, que es como una de las grandes, de los grandes ejes de terror, pero también en casos como los de perdón, los de, ay, se me olvidó el autor mexicano, en estos momentos se me olvidó el de Los niños de Paca y el de Demonia. Si alguien me lanza el dato, después el que escribió Demonia, el autor mexicano, pero bueno, no estoy seguro si es Guillermo Fadanelli, pero creo que sí, pero no. Que empieza otra vez el terror a tomar en América Latina como una fuerza muy importante. Y dentro de este panorama ocurre una dualidad muy grande.
Y esta dualidad del terror tiene que ver con un terror que por un lado está tratando de copiar cierto tipo de estructuras narrativas, formas de contar que vienen desde tradiciones estadounidenses, por un lado, tipo Stephen King y demás, pero también tradiciones mucho más anteriores, como las de Lovecraft, o incluso, bueno, de Lovecraft, y sigue como el camino Lovecraftiano, siguiendo todos los herederos de Lovecraft. Pero también hay algo que y lo que se intenta en ese espacio un poco es tratar de adaptar ese tipo de narrativas a lo que está ocurriendo en Colombia como espacios colombianos. Pero también hay otro terror, y ese es otro terror que intenta no ser una adaptación que está sobre el país, sino que intenta justamente salir de las entrañas del país. Para mí, y ya, en serio, ya con esto termino la gran introducción, para mí, yo podría considerar o considero, un artículo que va a salir dentro de poquito, está bien explicado y dirán por qué, considero que nuestro gran autor de terror es Evelio Rosero, precisamente con una novela que se llama Dios, se me olvidó, en el Lejero, perdón, estoy un poquito volado con los nombres, en el Lejero, que creo que es la gran novela de terror colombiana de la actualidad, pero aparte de eso también han surgido otros autores y entre esos tenemos afortunadamente autores como Stephanie Méndez, autores como Han Cohen, Camilo Ortega, que están aquí acompañándome y bueno, después de todo este montón de cosas que yo dije, frente a el terror, el horror, Colombia y estos géneros literarios, yo quería preguntarles justamente, empecemos con esta pregunta muy amplia, y es, bueno, un poco ustedes, ¿por qué se decidieron a la escritura de terror? Tomando en cuenta que el terror es un género que ha sido tan poco desarrollado en la literatura colombiana, y que no ha tenido como una especie de apertura, de conocimiento, de publicación, etcétera, etcétera, y que siempre ha estado como un poquito debajo de esa literatura realista o histórica o mimética, podría para llamarlo de una manera más amplia, que ha sido como el canon un poco de lo literario. Entonces quisiera empezar, no sé, con Stephanie, saludarla primero. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Y bueno, Hola, ¿por qué el Rodrigo. terror? Bueno, ¿por qué terror? Creo que empieza de pronto con la pregunta de ¿por qué no terror? Desde la academia y está como esta ausencia del género durante los estudios literarios, que de cierta forma sí se toca un poco, pero nuevamente se está yendo como a los autores insignes de terror, Poe, Hoffman, sí, o sea, como que es a lo que uno más recurre, que es a lo que uno entra teniendo como acceso. Eso por un lado. Y por otro lado, también como lectora, primero, como promotora de lectura, segundo, como docente. Ahora me di cuenta que la forma más sencilla de motivar, porque creo que el ejercicio docente es un ejercicio de seducción completamente, la forma más atrapante, sí, como más sencilla de motivar y de seducir a un otro es el terror y es el miedo. El lunes estábamos hablando con Link, Camilo, Hank, justamente de esta tesis de que todos los cuentos hablan, o bueno, que toda la literatura gira en torno del terror, y me acuerdo del terror, no, del amor, y me acuerdo de este cuento que es justamente terror de Barker, donde empieza diciendo, siempre que la gente habla está hablando de miedo. O sea, todas las conversaciones realmente, así estemos hablando sobre el chisme de la esquina, sobre la anécdota de infancia, sobre el deseo de matrimonio, lo que sea, siempre vamos a estar hablando alrededor del miedo. Entonces el miedo es algo de lo cual no se puede escapar y creo que un poco la entrada a escribir terror o bordear el terror, porque no me atrevería a decir como que lo abordé directamente como género, fue justamente por no poder escapar del miedo al estar escribiendo y porque como que todos los cuentos y la escritura me llevaba una y otra vez al miedo, de alguna forma como ver que el miedo es como un poco la base
de toda persona, como estamos oscilando siempre entre el miedo y el deseo, y como el miedo logra hacer algo, que es algo que también menciona Mariana Enríquez, creo que va a ser la gran citada de esta noche, y es como la literatura de terror logra vincular la literatura a algo que se separa mucho, que es nuestra experiencia corporal, ¿no? Entonces pensemos en que el miedo es algo físico, súper, súper biológico. A mí me encanta cuando pequeña esta cosa que le decían a uno los abuelos, los tíos, de si pasa junto a un perro, tapes el ombligo porque es que ellos le huelen el miedo. Y uno de pronto es como agüeros, ¿no? ¿Cuál es agüeros? O sea, es como real, como un cortisol, toda la adrenalina, los químicos generan olor, entonces creo que el miedo logra justamente generar una relación entre las letras, que son algo tan etéreo de pronto, tan metafísico, con el cuerpo, que es algo que me interesa mucho. Ok, hola, 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 ¿cómo están? Primero que todo, chévere, chévere ver este montón de gente. Bueno, un detalle de fina coquetería, el escritor de Los Niños de Paja y de Demonía es Bernardo Esquinca. Ese era el detallito, que no quería interrumpir ahí en la mitad de cuando estaba hablando Rodrigo. Pero bueno, ¿por qué escribir horror en Colombia? Yo creo que todo empezó por envidia. Porque, pues nada, uno desde hace mucho tiempo se da cuenta que efectivamente las narraciones de terror que nos llegaban, digamos, de donde más venían eran de Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, qué sé yo, en los 80s había un montón de narrativas de terror que nos llegaron, de películas serie B, que jugaban con todo esto del horror corporal, de lo absurdo, ¿no? Que eran supremamente violentas, toda una generación de slashers. Y a nosotros nos llegaron más o menos como mitad de los 90 a través de las tiendas de video, ¿no? Y luego como por la conocida perubólica. Y esa era nuestra conexión con el horror. Y uno se preguntaba, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos una tradición igual? Donde se hicieron películas simplemente por hacer películas. Mucha de la tradición de slasher no tenía una intención social y eso creo que es una de las cosas que me interesó mucho. Como que efectivamente la narrativa está envuelta en una estructura social, ¿no? No podemos decir que no sale de ahí, pero quiero decir, no eran narrativas comprometidas, sino que simplemente vamos a contar slashers porque vamos a contar slashers. Y vamos a empezar a sacar narrativas de esto, 50 secuelas de, qué sé yo, de Halloween, ¿no? Simplemente porque sí. Y uno creía eso, y claro, Colombia, para nadie es un secreto, ¿no? La cantidad de horror que se vive diariamente, y era como si la realidad hubiera ganado como los derechos de autor del horror en Colombia, ¿no? Como que la gente, la realidad dijo como, no, esto del horror es mío, ustedes no tienen derecho a narrar horror. Y creo que se volvió un poco como, bueno, yo quiero recuperar ese derecho, ¿no? Yo quiero devolver, tomar de nuevo ese territorio del derecho de narrar horror, porque sí, ¿no? Como un modo narrativo que no esté hablando del horror que vivimos todos los días, ¿no? O que sí pueda hablar del horror que vivimos todos los días, pero por hablar de esa narrativa que no resulta comprometida. Entonces creo que era un poco eso. Y que, pues nada, siempre también creo que, y ahí es donde entramos un poco a ese asunto social, Colombia siempre ha tenido la idea de ocultar el horror, ¿no? Se vive bajo un montón de horror, pero siempre es como, ese tal horror no existe, ¿no? Esa tal violencia no existe. Entonces es una moral muy victoriana, creo yo, donde se oculta todo esto, ¿no? Entonces, nada, hay personas como de los colombianos de bien, ¿no? Que tienen como toda esta cosa de tenemos grandes ingresos, el horror no existe, pero es imposible narrar a Bogotá, es imposible narrar a Colombia, sin que esto se vuelva como una serie de acontecimientos de horror, ¿no? Cada historia que uno termina, que empieza a narrar, así sea de cómo, qué sé yo, la vecina fue a la tienda a comprar limones, termina con elementos de horror, ¿no? Porque es Bogotá, ¿no? Un señor empezó a mirarla en una esquina y ya se genera esta sensación de amenaza que está en todo lado. Entonces, ¿cómo no aprovechar eso que vive con nosotros, ¿no? Que se ha intentado creo que quitar como un status quo, ¿no? Y que viene del proceso de lo diferente, que también, pues nada, si uno se la pasó
durante años viendo de películas slasher mientras crecía, probablemente uno no sea como miembro del status quo, ¿no? Uno no sea un colombiano de bien. Y también creo que nos permite tomar una voz como lo diferente, ¿no? Es de hecho accidental que muchos de los escritores, de muchas escritoras, escritores de narrativas de horror sean queer, ¿no? Porque están hablando de esa diferencia, están hablando de ese otro, están hablando de, ¿no? Esos espacios de los que no son como el status quo, ¿no? Por ejemplo, Clive Barker, justamente. Clive Barker es un escritor supremamente queer que narra horror aprovechando eso. Entonces creo que Colombia es un terreno firme para eso, es un terreno muy fértil para el horror, solamente que alguien más lo estaba sembrando y alguien más estaba cosechando eso. Y creo que como escritores de horror empezamos a tomar un poco bueno, vamos a recuperar el territorio, un poco a las malas, un poco a pedazos, pero ahí vamos. Pues digamos, me encantó la idea de la reterritorialización del horror en Colombia, ¿no? Muy delesiano todo el asunto. Pero bueno, hay algo que yo quería preguntarles también de manera como individual, pero que surgió justamente de lo que ustedes estaban hablando, cuando Hank hablaba un poco de lo diferente y hay como esta idea que me parece, a mí me encanta, que es la idea de lo raro y lo espeluznante, que trabaja Mark Fisher en su texto Lo raro y lo espeluznante, en donde retoma la idea del ominoso, que me parece que funciona como este corazón del terror, y lo divide en dos, en lo raro y lo espeluznante. Entonces, un poco lo raro y muy grosso modo es aquello que está donde no debería estar algo, y lo espeluznante es donde no está aquello que sí debería estar, ¿no? En ese punto, sus literaturas en particular, por más de que estén en juego con el horror, son totalmente diferentes, porque en el caso de Stephanie, son literaturas que insinúan, mas no muestran. Es decir, el horror está más en aquello que se insinúa y no se muestra, pero que el lector mismo reconstruye como horror a través de las insinuaciones. Y en el caso de Hank, el horror es mostrar aquello que no debería estar, ¿no? Como si fuera una especie de dualidad raro y espeluznante entre Stephanie y Hank, ¿no? Como no se muestra aquello que debería estar o se muestra aquello que no debería estar. Entonces, yo quería un poco preguntarles también esa decisión que han tomado ustedes frente a la estética misma del horror que narran, que tiene un poco de que ver más con la sugerencia, en el caso de Stephanie, y un poco más en la exposición o la exhibición, balardianamente podríamos llamarlo la exhibición de atrocidades de Hank, y en el caso de Stephanie es como la insinuación de atrocidades para seguir con el juego. ¿Por qué deciden esa estética del horror cada uno de ustedes? Si los leí bien, obviamente. Después dicen, no, Rodrigo, me leyó muy mal, entonces no hay ningún problema. Pero cuéntenme, no sé, empecemos por Hank, ¿por qué esa exhibición de atrocidades? No soy un hombre sutil, creo que no soy un escritor sutil, era una de mis primeras razones. Efectivamente, el horror es ese encuentro con el otro, ¿no? Creo que es ese factor de no reconocimiento con el otro, ¿no? Está cuando nos encontramos con un otro y ese otro es como nosotros, cuando no nos molesta. Y está el elemento del terror, yo comienzo un poco esa división entre terror que es supremamente sutil, que es más Shirley Jackson, ¿no? Y el horror, que ya es algo más gráfico, más visual, que es Cronenberg. Me interesa mucho más ese encuentro con el horror porque siento que en el momento donde una persona se está enfrentando a un pánico que no puede entender, ¿no? Algo que le está dando de frente, que no puede comprender, en ese encuentro con el otro empiezan a establecerse una serie de preguntas bien interesantes. Y una es como, bueno, cuando yo me encuentro con algo que me choca, que no puedo entender, que lo estoy viendo de frente, entro en un estado de pánico que me hace, ese estado de pánico me hace ser yo mismo, de la manera más pura, ¿no? Y es algo muy bonito que pasa con el miedo y con el asco, que creo que yo intento combinar, ¿no? Yo me intento también ir por el lado del asco por esto. Cuando nosotros tenemos miedo o tenemos asco en nuestro cerebro, se dispara esta sensación de voy a ser yo mismo. No voy a ser yo mismo corriendo en la dirección contraria. No voy a tener ningún filtro, sino que simplemente voy a entrar en pánico y me voy a ir en la dirección contraria. Entonces empieza esta, esta discusión que es bastante interesante sobre, bueno, ¿quién es uno cuando está en pánico? Y mi teoría es que uno es uno mismo. Y también que ese encuentro con el otro hace que
Digamos que normalmente el encuentro con el otro en el terror, muchas veces, aunque no siempre, implica, digamos que en las narrativas más tradicionales, el encuentro con el otro implica que el otro es malo. No, qué sé yo, las narrativas de caballería, donde todo lo que estaba en el bosque era lo aterrador, no era lo otro, mientras lo que estaba dentro del castillo era lo chévere, no la gente divertida y miembros alegres y los castellanos de bien. ¿No? Mientras lo que estaba en el castillo era lo aterrador, lo que estaba fuera era lo aterrador. Y creo que en una visión más contemporánea, al momento donde nos enfrentamos a esto aterrador de frente, nos hace considerar que tal vez ese otro no sea lo malo, ¿no? Nos hace romper esa visión de que eso otro no es lo malo, es simplemente algo que es diferente. Y esa conexión nos empieza a generar nuevas maneras de ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cronenberg? En Cronenberg, en La Mosca, hay unas transformaciones corporales violentas, ¿no? Nada, el cuerpo se destruye totalmente, me convierto en otra cosa, me convierto en otro estado de mí mismo, pero no, eso no es malo. No, lo que está creciendo en mí, me estoy transformando en mosca, en Brundle mosca, no es un ser maléfico, ¿no? Soy otro yo y puedo entenderlo a través de esa transformación y a través de esa transformación violenta. Entonces, donde en el momento de nosotros mostramos todos esos choques, no hacemos que el otro sea malo, sino que empezamos a entenderlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, también en Clive Barker? Toda la cosa de Hellraiser, que la primera novela de Hellbound Heart, de donde está basada la primera película de Hellraiser, nos muestra que efectivamente se rompe la idea de un slasher clásico, ¿no? Donde, qué sé yo, Jason es malo, punto. ¿No? Jason es la idea de una idea de un ser que no se puede detener y que es malvado. En Hellraiser se gira un poco la idea. Es como, bueno, estas personas arman la configuración del lamento, ¿no? Y aparecen estos seres interdimensionales. Y uno pensaría, bueno, si esto fuera una narrativa tradicional, estos seres interdimensionales con transformaciones corporales y la cara llena de puntillas son maléficos. Pero no, simplemente ellos tienen un club de sadomasoquismo interdimensional, ¿no? Y su visión del sadomasoquismo es destrozar a alguien, pero para ellos se siente rico, solamente que, claro, cuando se lo hacen a un ser humano, pues el ser humano no se queda destruido, pero el ser humano en el momento en que completa la caja está aceptando términos y condiciones, ¿no? Es un aceptar términos y condiciones mágico, ¿no? Entonces es eso, como que cuando uno entiende que estos cenobitas en realidad no están asesinando a nadie que no haya pedido, no haya firmado este contrato, un poco arcano, no hay tal cosa. Entonces ahí entendemos lo diferente, desde no como algo maléfico, sino como, hey, es diferente. Y cuando lo ponemos al extremo, que es ese encuentro con el horror, con el encuentro con mostrar, con el encuentro con el horror más extremo, nos podemos hacer esas preguntas de una manera mucho más clara y a veces generan respuestas interesantes. Entonces creo que por eso es todo el asunto de por qué mostrar al monstruo. Sí, bueno, y tomando en cuenta esa misma dualidad que propone Hank sobre el horror y el terror, entonces la pregunta sería para Stephanie, ¿por qué elegir el terror? Porque en tu caso hay algo que está más sugerido que evidenciado o explícito dentro de tu literatura. Bueno, hay una cosa que a mí me encanta de Colombia, bueno, me encanta, me perturba mucho, pero me fascina como fenómeno, y es el hecho de que la gente te diga, yo no soy racista, yo no soy clasista, yo no segrego al monstruo, ¿sí? Porque te lo van a decir. Pero preguntas, dime en qué momentos te cruzas de acera cuando ves a un otro venir. Entonces, en cuanto al monstruo, a mí lo que más me interesa es la relación íntima, o sea, en la alteridad, en esta relación con el otro, creo que lo más interesante es tu propia incomodidad, cómo se te rompe como el esquema de lo que tú debes ser y cómo sale esta otra cosa muy incómoda que no te gusta. Un poco también como me interesa mucho también la idea de lo siniestro. Entonces muchas veces de pronto no hay un monstruo así más Lovecraftiano o una fuerza, sino es algo muy natural,
natural como dentro de nuestras culturas, situaciones sociales, como especies de contratos que tenemos establecidos que damos por normales, pero que si se miran de cierta forma o desde cierta perspectiva no son tan naturales. Entonces no me interesa tanto lo que está persiguiendo a la rubia, sino a la rubia que está huyendo en la casa embrujada, y cómo se da cuenta que ella también tiene un lado monstruoso. Que así se haya de pronto a veces un monstruo que me gustaría, ¿no?, contar. Ustedes dos han sido testigos de que yo me quedo mejor en el exhibicionismo, no es lo mismo. Yo soy un poco más de seducir de a poquitos. Claro, y estaba pensando cuando estabas hablando de este tema de lo siniestro o de lo ominoso, en el caso de las traducciones freudianas, que tienen que ver un poco con aquello que al mismo tiempo es familiar, pero que tiene algún rasgo de no familiaridad, que es lo que produce el terror. Es decir, como aquello que pareciera cotidiano, pero que en su cotidiano tiene una especie de desfase que crea lo monstruoso a partir de lo raro o de lo ominoso, que le quita la familiaridad, que es lo no familiar de la Heinrich freudiano. No sé si va por ahí el asunto. Sí, vaya, exactamente. Yo creo que, o sea, hoy de hecho lo estaba pensando un poco y creo que por eso es que muchos de los leitmotiv del terror son justamente el niño llorando, la casa, como este lugar de acogida de la familia. También lo mencionábamos el lunes, que era esta idea de la familia como núcleo de la sociedad, como que sí, por ahí fue la cosa totalmente. Bueno, esto es otra pregunta, pero que tiene que ver muchísimo más para ustedes como con el contexto, con algo que dijo Stephanie hace un rato sobre cómo en la academia, de cierta manera, nosotros, por ejemplo, leíamos los clásicos de Poe, en algún momento, yo estaba pensando que por ahí iba otra charla con Hank sobre cómo el castillo medieval, adentro está lo bueno y afuera está lo malo, pero después en el castillo barroco y gótico está lo malo adentro, ¿no? No sé, estaba pensando en el monje de Matthew Lewis, en donde todo está dentro de las catacumbas del castillo. Pero bueno, eso es otra charla que tenemos que tener algún día. Pero considerando un poquito el evento en el cual estamos, que tiene que ver con el programa de egresados de la Universidad Nacional de Literatura, yo quería preguntar un poco sobre, ya Stephanie habló en un punto que leíamos solamente quizá los clásicos, pero ¿cómo funcionó para ustedes el programa de estudios literarios con ese conocimiento del horror? ¿Fue algo que ustedes hicieron dentro de la carrera? ¿Fue algo que ustedes tuvieron que hacer afuera porque la carrera misma no se los daba, no se los otorgaba? ¿O cómo hicieron ese diálogo entre sus estudios literarios y su fascinación por el horror o el terror, en el caso de la dualidad de la que hablaba Hank? Entonces podemos empezar con Stephanie ahora. Bueno, yo creo que de pronto esta pregunta por el miedo, en mi caso, surgió un poco más hacia como a la altura de la maestría, y no tanto de la carrera, pero creo que sí durante la carrera hubo acercamientos a... Hubo acercamientos al horror y al terror, de pronto no como género, pero sí en distintos autores que en su determinado momento tuvieron un efecto, y que quizás no sabía cómo ubicarlos, pero que evidentemente estaban ahí. Hablo de Borges, hablo de Cortázar, hablo incluso de El Matadero, o de este texto de Lamborghini, ¿cómo se llama? Rodrigo, ayúdame. Sí, yo dicté ese curso. El niño proletario. Ajá. Entonces son esos elementos que estaban ahí todo el tiempo y que más adelante uno puede conectar como, ok. Y pues bueno, pues aparte también creo que uno de los docentes que más lo toca es de pronto Patricia Simonson, no puedo recordar. Entonces creo que sí hay acercamientos, pero no de forma tan directa, o sea, al menos no como género directamente. Hank, ¿cómo te fue a ti en la carrera
con este género del terror slash horror? Ya está la dualidad ahí que planteas. Sí. Yo creo que la carrera de literatura me llevó en la dirección totalmente contraria. No, vimos muchas cosas que efectivamente no tenían que ver ni remotamente con el horror. Y eso es maravilloso. De hecho, eso fue muy, muy bueno. O sea, tiempo después me doy cuenta como, oiga, esto es muy chévere, porque creo que nos permitió generar otros tipos de horror basados en lo que nosotros íbamos aprendiendo en la carrera, que la carrera se iba en direcciones totalmente contrarias, ¿no? Nosotros estábamos viendo otros tipos de autores, pero que nos permiten ver cómo, bueno, cómo el concepto de horror, por ejemplo, en todo el asunto, ¿no? De los castellanos de bien, el espacio del bosque, que no es precisamente el horror, pero nos permite ver otras maneras en que el horror se construía, o maneras en las que no se construía el horror, pero que podíamos utilizar después. No, cuando yo llegué a Kafka, me atropelló totalmente, William Díaz me atropelló totalmente con Kafka, fue uno de los momentos que, ¡pam!, ¿no? El momento de revelación, que aunque Kafka sí, efectivamente tiene elementos de horror, de terror, no es Cronenberg, ¿no? Aunque hay Cronenberg, ¿no? Obviamente la mosca y Kafka están totalmente relacionados, pero digamos que veía otras preocupaciones sobre esas visiones que o influyeron al horror o no tenían nada que ver con el horror. Y yo agradezco muchísimo eso, porque yo ya estaba haciendo mi educación del horror por otro lado, ¿no? Yo ya tenía años de estar viendo películas de horror, tenía años de estar leyendo cosas de horror. Y el asunto es que si yo seguía por ese camino, pues nada, iba a terminar haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Iba a seguir mis influencias tan de la misma manera que iba a generar un horror, eh, pues más tradicional, ¿no? Que eso no está ni bien ni mal, ¿no? Pero pues nada, si pues estoy narrando como la bruja de Blair, pero en el Quindío, no estoy llegando a ciertas cosas que en este momento me interesan más. Puede ser que el relato de la bruja de Blair en el Quindío funcione muy bien, ¿no? Y puede estar muy bien, y esto. Solamente que no era algo que yo quería, que en este momento digo como, no es un texto que yo haría, ¿no? Sino que ahora, viendo desde otros lados de la literatura, vi que puedo empezar a hacer, que puedo hacer conexiones, ¿no? En este momento de mi vida, desde hace muchos años, yo leo terror, pero estoy leyendo más, qué sé yo, Thomas Pynchon, David Foster Wallace, Don DeLillo, ¿no? Y Don DeLillo habla de un pánico por la vida muy profundo, ¿no? El pánico por existir. Y ese pánico por existir me interesa muchísimo cuando lo combino con, bueno, vamos a ver cuántos metros de intestinos le pueden salir a una persona, ¿no? Entonces creo que cuando choco esas dos ideas, pero me encuentro con estos narradores que no son de horror, sale una combinación que me interesa mucho más que narrar un poco las mismas historias de siempre. Ahora, tampoco es que yo me esté inventando el agua tibia, ¿no? No soy el primero que lo hace, estoy en una lista muy larga, ¿no? Yo apenas estoy iniciando, pero sí creo que me permitió hacer otras transformaciones. Efectivamente, también Patricia Simonson, que se mueve, fue una gran inspiración, que ella se mueve con este tipo de textos, pero ella también lo reta, ¿no? Ella también lo reta desde unas visiones de, bueno, vamos a coger un montón de teoría literaria, ¿no? Y no vamos a dejar que esta sea la misma narración que se ha hecho durante años, ¿no? Entonces ella también, digamos que en la carrera fue la que tenía la visión un poco más cercana al terror y a las investigaciones sobre terror, pero ella no se quedaba en ese punto y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Porque ella retaba esas visiones, ¿no? Y como, bueno, ¿qué puede decir Deleuze justamente sobre el Castillo de Otranto? Vamos a chocar estas dos cosas y vamos a preguntarnos cosas que pueden generar narrativas no convencionales. Entonces sí, que la carrera se haya ido por otros caminos fue algo que me ayudó muchísimo y creo que no me gustaría el yo de este momento si hubiera sido de una manera diferente. Sí, justamente estaba pensando mientras decías eso, les hablaban sobre este tipo de cosas que la primera vez que yo leía a Vargas Vila o a Soledad Costa de Samper, yo decía, esto es splatterpunk. Es decir, es posible pensar a Soledad Costa de Samper como ya Vargas Vila, como autores de horror corporal, y no estaría nada mal, o sea, se la pasan, no sé, hay varias novelas en donde desentierran muertos para darles besos y
y abrazarlos a través de toda la cosa putrefacta que tiene que ver con el cadáver y que tiene que ver con toda esta larga tradición de la muerte y el decadentismo, ¿no? Romántico que venía al final, pero que fácilmente se podrían poner a dialogar de una u otra forma con ciertas formas del horror corporal que me parecen bien interesantes como posibilidades históricas para pensar la literatura de terror en Colombia. Pero bueno, a partir de esto y ya teniendo en cuenta que faltan 15 minutos, ayúdenme, no sé, Hank y Stephanie, si hay preguntas dentro del chat o no, o recordar si pueden hacer preguntas en el chat. Yo por el momento no veo preguntas, Sí, pero no recordemos, pueden hacer preguntas Sí, o muchas levantar gracias. la mano Por y favor, abrir el micrófono, cámara, como quieran. también pueden hacerlo. Estoy en estos momentos así como en un teléfono, entonces no sé manejar Zoom en teléfono muy bien. Así que si quieren abrir el micrófono y hacer preguntas directamente, también están invitados e invitadas también. Pero mientras eso, quisiera hacer una preguntita. Mientras piensan las preguntas, volviendo al tema, Mariana, ¿me escuchan? Sí, 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 estamos bien. Ok, volviendo al tema, Mariana Enríquez, que nombramos en algún momento, pareciera que el terror tiene como una especie de revival o una nueva fuerza, como que vuelve a aparecer en estos principios del siglo XXI en América Latina, no solamente en Colombia, sino en América Latina, como con una... ok. Felipe Soler. Bueno, ahorita lo leo. Ya me apareció un letrerito, ya sé más o menos cómo leer el chat. Pero, ¿cómo ven también una especie de, si nosotros vemos historiográficamente el horror o el terror en América Latina, pareciera que hay una especie de subidas y bajadas, y creo que un poco tiene que ver con la idea de Felipe Soler, podemos jugar con esa idea, y tiene que ver con que pareciera que la literatura del terror había sido un poquito aplastada por la literatura histórica y del realismo, en el caso de Colombia, sobre todo con ciertas cosas que tienen que ver con la literatura testimonial, con la crónica, con la autoficción, con la literatura de la violencia, con esto que en algún momento llamaron de la sicaresca, etcétera, etcétera. Pero pareciera que también en Colombia, junto con América Latina, hay un revival de este horror en cuya cabeza está Mariana Enríquez, ¿no? Entonces, ¿por qué también observan un poco o por qué creen que otra vez está surgiendo en este siglo XXI ese terror de nuevo como una especie de nuevo envión de lectores interesados y de escritores interesados? Ajá. ¿Stephanie o yo? ¿Quién? Sí, Hank, por favor. Ok. Bueno, empezando justamente por lo que nos dice, Felipe. Sí, Qué pena interrumpirte. Aprovechando, ¿puedes leer lo que dice Felipe, por favor? ok, llamar al foro autopsia implica un cuerpo que hubiera existido y muerto. Mejor llamarlo vivisección del terror en Colombia, aún más cruento y horrible. Sí, sí, no, creo que justamente conectándolo con lo que también dice Rodrigo, yo no creo que sea una autopsia que vivió y murió, solamente que nos encontramos un cadáver, empezamos a abrirlo y a la mitad de la autopsia nos damos cuenta que sigue vivo porque se levantó y empezó a gritar, ¿no? Es un poco el proceso, ¿no? Como, caray, ¿no? Estuvo vivo todo el tiempo, pero empezó como una autopsia, ¿no? Cuando creo que pasa mucho eso, nosotros empezamos pensando que estamos en terreno de nadie, ¿no? Que esto era Mad Max y no había nada. Y cuando nos dimos cuenta empezamos a escribir como, caray, ¿no? Hay más cosas de las que nosotros empezamos. Y también que el timing fue muy bueno, porque nosotros estamos en un momento en que efectivamente hay movimientos de terror que están empezando un poco más. Creo que todo empieza por un movimiento en el cine, ¿no? Nosotros digamos que nuestra mayor referencia, pues digamos en cultura popular que llegó por el terror fue en el cine. Y ahorita digamos que hay más espacios para hablar del horror como una construcción que habla del trauma, como que es lo que han hecho muchas películas ahora, ¿no? Este post-horror, término que detesto con toda mi alma y tal cosa no existe, pero, por ejemplo, las películas de Ari Aster, Hereditary, Midsommar, empezaron a abrir esas preguntas sobre, bueno, el horror, ¿qué nos está hablando? ¿No? ¿De qué nos está hablando el horror y cómo podemos utilizarlo como narrativa? Y de ahí creo que como que muchas personas se dieron cuenta que ese horror sirve para hablar de ciertas cosas sobre el trauma, sobre la construcción del individuo, en Latinoamérica mucho, para narrar estos asuntos sociales. Mariana Enríquez, pues obviamente ella está muy ligada
a una literatura más comprometida socialmente. No creo que empiece desde ahí, pero siempre termina en ese punto, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? No es mi estilo de narrar, pero amo a Mariana Enríquez porque nos ha enseñado un montón. Entonces creo que es un momento donde el cine independiente, y aquí la palabra clave es independiente, se ha empezado a preguntar sobre eso. Digamos que antes, otra vez, con la idea del status quo, no existía gente en su torre de marfil que decía la narrativa solamente tenía que ser esto. No, la narrativa solamente indica esto. Y en Colombia nos encantan los mártires, nos encantan los próceres y nos encanta decir que esta persona tiene la verdad. Cuando la narrativa se democratizó un poco más y pudimos empezar a narrar y empezó a nacer algo que me gusta llamar como la literatura clase mediera, que somos nosotros, las personas de clase media empezamos a narrar, ¿no? Y resulta que la literatura ya no era de la séptima para arriba. Hay muy buenos escritores de la séptima para arriba, ¿no? Hay unos muy buenos, pero también hay unos muy malos, ¿no? La literatura ya no empezó a ser de la séptima para arriba, sino que se empezó a hacer también de la séptima para abajo, ¿no? El resto de Bogotá, ¿dónde el resto de Bogotá sí hay horror? ¿No? Donde se empiezan a validar esas otras narrativas y nosotros vivimos en un pánico constante, ¿no? Nosotros vivimos en un miedo constante y podemos empezar a hablar de eso, ¿no? Se empieza a hablar del trauma, ¿no? Como un proceso de terror para gente que quiera hablar de trauma. Se empieza a hablar de Latinoamérica en conjunción como, bueno, todas estas criaturas, toda esta magia, toda esta hechicería latinoamericana tiene una construcción que puede hablar del horror, que se puede utilizar para narrar otras cosas, y salen textos también como Yggdrasil, que no es horror, pero da pánico, ¿no? Empieza a generar ese tipo de construcciones. Y también que es un momento donde hay un montón de psicópatas en los que se incluye Ediciones Vestigios, psicópatas en el mejor sentido de la palabra, porque son personas maravillosas, pero que dijeron como, oiga, vamos a darle la oportunidad a estas personas y vamos a empezar a generar no solamente ediciones, ¿no? No solamente vamos a hacer editorial de libros, sino que vamos a empezar a generar escuela para que estos géneros empiecen a tomar más fuerza, ¿no? Pero es básicamente un montón de gente que antes eran como los desheredados, los que no teníamos territorio, que empezamos a retomar a ese territorio y decir, como, oiga, podemos narrar horror, ¿no? Y podemos empezar a pedir plata y dar arte al Ministerio de Cultura. Dicen como, ok, esto es válido, que hace 20 años no hubiera pasado, ¿no? Hace 20 años hubieran dicho, oiga, ustedes están dementes, no les vamos a dar plata. Ahorita dicen, oiga, ustedes están dementes, pero sí les vamos a dar plata porque me parece que es válido lo que están haciendo. Entonces, creo que es eso, como ese recuperar territorio le ha dado voces a ese tipo de personas. Voces que siempre han estado, ¿no? De nuevo, no nos estamos inventando el agua tibia, solamente que ahorita hay un poquito más de preguntas sobre eso y aparentemente pues hay más plata en cultura, como que les sobraba plata y dijeron como, vamos a meterle en las cosas raras ya que estamos así, ¿no? Ya vamos a dejar de darle tanto a las editoriales muy grandes con plata y vamos a ver los otros que tienen por contar. Stephanie, yo quisiera complementar la pregunta, es decir, me parece que está como muy bien, pero como tenemos poquito tiempo, con un comentario que alguien hizo, que no alcancé a leer el nombre, que tiene que ver como con la realidad colombiana, con cierto tipo de cosas que te parece a ti, y pues un poco también jugando con esta literatura colombiana del siglo XXI, que podríamos decir que es literatura del la palabra post-conflicto no me parece sino post-acuerdo, porque post-conflicto significa que se acabó el conflicto, el post-acuerdo, y estaba pensando justamente como una película de terror, volviendo a lo que decía Hank sobre las películas de Ari Aster, etcétera, como El Páramo, por ejemplo, del recientemente fallecido director. Era una película de horror, pero que hablaba del conflicto y hablaba de soldados y hablaba de este montón de cosas. Entonces yo quisiera un poquito, primero, Estefanía, hacerte esa pregunta, un poquito hablando de la actualidad y del horror, cómo es esa lectura, pero sumándole un poquito el comentario que hicieron, que si lo lees, te lo agradecería inmensamente. Listo, voy primero con la primera pregunta que hiciste, que ya abrió muy bien Hank, y luego con la otra, porque creo que sí, pueden estar bastante separadas. Perfecto. Y para introducir algo que me parece importante, por un lado sí, totalmente de acuerdo, el papel de la apertura de la industria cultural, el nacimiento de editoriales independientes, pues como Vestigio, que se arriesgan a dar voz a voces disonantes,
es muy importante, pero también por otro lado está el hecho de que nos empecemos a preguntar abiertamente y discutir abiertamente sobre lo monstruoso. Entonces el hecho de que hoy estemos hablando, o sea, como más dentro de nuestra cotidianidad, que es una conversación que puede estar en la cena de una familia colombiana, que nos empecemos a preguntar ya sobre cuestiones de género, que nos empecemos a preguntar sobre racismo, sobre xenofobia. Eso yo creo que hace que la gente encuentre en el terror y también los escritores un espacio donde se pueda hacer una reflexión y una experimentación más amplia. Por otro lado, quería aprovechar para hablar también con lo que pasa, sobre todo en Latinoamérica. Evidentemente, pues, Rodrigo lo sabe, y pues Han también bastante, pero sobre todo porque es tu campo, también han surgido como una polifonía en literatura dentro de la ciencia ficción y la fantasía. Y si bien hay una gran diversidad de autores, al menos para mí entraron muy fuertemente las voces femeninas. No es gratuito que estemos hablando tanto de Mariana Enríquez, autoras como Fernanda Trías, aunque ella diría muy abiertamente que ella no escribe terror, pero sí hay un elemento muy de lo siniestro. También en Samantha Schweblin, por ejemplo, que también creo que tiene muchos cuentos donde ella sí se le mete mucho más de frente a todo lo monstruoso. Y pienso, por ejemplo, pues no es algo nuevo tampoco, también lo que dice Hank, pensemos en Shirley Jackson, pensemos en Mary Shelley. Desde el principio estaba la mujer, sin embargo, creo que es muy importante también porque se están abriendo nuevas preguntas, que estamos pasando de esta visión de la mujer como símbolo del pecado, de la tentación, responde mucho a una tradición judío-cristiana, pero también tocando un poco todo lo que se trata del folclore, que ya hablamos un poco de los mitos y leyendas. También hay una representación de mujer asociada con la represión y lo prohibido. Pensemos, por ejemplo, en el Yurupari, lo que pasa con estas flautas, la prohibición que tienen las mujeres, a escritoras preguntándose sobre qué es el terror. Pienso, por ejemplo, en Mónica Ojeda, en Mandíbula, que trata sobre esta cosa tan siniestra que puede llegar a ser la madre que come a su propia hija, la hija inventando una diosa blanca. Entonces creo que hay también un ejercicio de la voz femenina pensando el terror desde otras aristas. Creo que ahorita es mucho más sencillo hablar de cosas que antes, ok, sí se hablaban, pero de alguna forma seguían siendo tabú, y eso nos permite generar nuevas exploraciones. Judy Novoa nos saludó y la pregunta fue: ¿qué impacto ha tenido en la literatura de terror en Colombia, o en la suya específicamente, el conflicto armado interno en Colombia y la violencia generalizada que lleva sufriendo el país buena parte de su historia como república? Yo pienso directamente también en Rosero, en la última escena de los ejércitos. Súper recomendado para quienes no lo hayan leído, y es nuevamente como no sé si se puede hablar directamente de horror porque no estamos recorriendo a lo cósmico, pero sí estamos hablando de mostrar algo que raya con el gore y que es sumamente impactante, incómodo, que está obviamente relacionado por completo con el conflicto colombiano. Me parece que como autor genera de pronto un reto, porque tenemos de pronto lectores reticentes, ¿sí? Como, pero es que si yo tengo Noticias Caracol, ¿yo para qué me voy? ¿Usted por qué escribe esas cosas tan feas? O sea, si ya la realidad es tan fea, ¿usted por qué no escribe algo bonito? Creo que es algo que ya hemos discutido los tres en varias ocasiones, y yo realmente considero que no se crea arte alrededor de lo bonito. Es todo lo contrario, alrededor como del vacío y del caos. Entonces, la
la violencia en Colombia, por un lado, genera de pronto un lector reacio, pero por otro lado también genera un lector difícil, como, o sea, tenemos la masacre del Salado, de María, ¿con qué me vas a dar para generarme a mí miedo? Entonces creo que ese es un impacto muy fuerte. Personalmente, creo que yo me voy mucho por el rodeo en cuanto al conflicto. Yo no he escrito directamente, creo que por un tema de respeto, pero también porque yo me voy mucho por la cotidianidad, sobre todo teniendo en cuenta que dice que a nosotros no nos ha tocado el conflicto realmente. Entonces creo que también ahí hay un campo que explorar. Y no sé si de pronto Rodrigo y Hank quieran como ayudarme a complementar al No, respecto. sí, yo simplemente recordé muchísimo cierto comentario que hace George Steiner sobre el drama burgués, que había un momento en el que, bueno, George Steiner en este texto de la muerte de la tragedia, creo que es, bueno, siempre confundo con el texto de Nietzsche, pero vamos a ver qué es la muerte de la tragedia, o el nacimiento de la tragedia, no me acuerdo cuál es de cuál. Pero en el texto que hace George Steiner sobre el teatro, él habla en algún momento sobre el drama burgués, y que el drama burgués justamente surge parte, o la gran crítica era, bueno, ya hay un montón de cosas horribles que están ocurriendo, ¿por qué no hablamos de algo bonito? ¿No? Era como un poco, y parece que el movimiento es justamente el contrario, y es, hay un montón de cosas horribles, porque hablar de más cosas horribles, y hablemos de algo bonito, pero justamente, y recuerdo muchísimo, y simplemente para complementar la idea de que siempre lo recomiendo mucho, que es el capitalismo gore, este libro de teoría literaria que habla sobre cómo el gore es un lenguaje, es una forma de describir, y que Sayak Valencia dice que si nosotros habláramos del capitalismo a través de las mismas palabras que deberían ser las de narrar el capitalismo, debería ser a través del gore, que el gore es el único género posible que existe para narrar el capitalismo. Cualquier otro sería encubrir los horrores que causa. Y yo creo que esa idea de Sayak Valencia en algún punto podría funcionar bastante bien con el terror. Es decir, estamos viviendo en un montón de terror acá en Colombia, y si nosotros estamos hablando de la realidad, pareciera que el único género que debería existir para narrar el horror, todo lo que está ocurriendo en Colombia, es el terror, y que es imposible salir de ahí, ¿no? O sea, es como si el terror volviera, pero entonces todo el mundo intenta hacerle el quite. Es como, no, 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 pero yo no estoy haciendo terror. Es como, no, 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 no. El terror pasó por aquí, pero no lo vi. Y sería como un poco de valientes también poder decir, ok, sí, voy a enfrentar el terror de frente haciendo desde las estructuras mismas del terror. Eh, pero bueno, por ahí está Andrés Gómez, que no sé si quiere hacer alguna pregunta, aunque ya nos queda poquito tiempo, no sé. Ah, no, ok. Pensé, no sé si Hank quiere complementar alguna cosa. Sí, no, comparto lo que dice Stephanie, porque sí, efectivamente hay un punto donde uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo con escribir gore, con escribir esto, sorprender, ¿no? O generar una sensación más visceral en un colombiano, ¿no? Digamos que muchas cosas de la industria del terror en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay un modo de vida muy, muy diferente al de Colombia. Entonces, muchas narrativas que en Estados Unidos chocan mucho o generan ciertas sensaciones bien aquí en Colombia es como, bueno, esto está un poco vainilla, ¿no? Y tienen toda la razón. Entonces, claro, una de las primeras preguntas como escritor de horror, de terror en Colombia es como, bueno, ¿yo cómo voy a generar eso? Porque nos ha vuelto insensibles, la violencia nos ha vuelto insensibles. Mi teoría no es que ser insensible sea malo, en este caso, sino que nos volvimos insensibles como un modo de seguridad, ¿no? Como que nuestro cerebro dijo, bueno, hay dos maneras, si usted se está preocupando por absolutamente todo lo que pasa y siente como sin filtro todo el horror colombiano, la cabeza literalmente le va a estallar, ¿no? Esto va a ser una escena de escáneres, no hay ser que pueda aguantar esto. Entonces creo que ese insensibilizarnos es un poco ese intento de nuestra cabeza de protegernos. Entonces uno llega a esto y dice, bueno, yo no puedo narrar este tipo de cosas porque ya están, ¿no? Aparte de todo, creo que Caracol Noticias y RCN podrían cobrarme derechos de autor, ¿no? Si es sobre narrar cosas terribles. Entonces,
Claro, uno llega con esa pregunta, bueno, ¿yo cómo hago esto si tengo un público que está insensibilizado por su seguridad mental? ¿No? Si tengo un público que ya ha estado acostumbrado al horror por años, ¿no? Por casi un siglo, por más de un siglo, de hecho, ¿no? Entonces creo que en ese momento, ese intento de como de reterritorialización deleuziana, ¿no? En ese momento donde dice, bueno, voy a empezar a narrar horror. Uno dice, bueno, si el horror ya está narrado, resulta que hay más tipos de horror, que yo también puedo, por los que puedo entrar. No hay un solo horror, y eso es lo bonito del horror, ¿no? El horror varía, hay horrores como hay personas, ¿no? Entonces digo, voy a intentar hacer algo, sobre todo porque hay gente que ha hecho narrativas de horror mucho mejor, social, mucho mejor. Mariana Enríquez, ¿no? Es una maestra para hacerlo. Hay mucha gente que lo hace mejor y pues vamos a dejarle un poco a los expertos que lo hagan. Yo quiero experimentar por otros lados el horror, ¿no? Entonces creo que parte de ese proceso como de volver a territorializar fue como decir, bueno, vamos a buscar otro tipo de horror que me interese. Y el que sale de dentro es algo que me interesa muchísimo, ¿no? El Cronenberg. ¿No? Cronenberg se pregunta por ese horror, esa transformación corporal, que para mí el horror corporal es una de mis bases, ¿no? Que nos pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando el horror es privado? ¿Qué pasa cuando el horror se queda con nosotros? ¿No? ¿Qué pasa cuando ese horror se manifiesta en forma de, qué sé yo, mi cuerpo se está yendo contra mí? ¿No? Que en la vida en general se da, ¿no? El cáncer es básicamente mi cuerpo está tan funcionando tan bien que empieza a atacarme, ¿no? Como que empieza a generar células de más, ¿no? La enfermedad mental, ¿no? La enfermedad mental, las condiciones mentales son también algo que básicamente mi cuerpo está actuando contra mí. Y ese horror es otro horror que también nos acompaña, con el que también podemos experimentar y creo que me interesa más irme hacia allá. Y es parte de ese proceso de decir como, bueno, ya por el horror social se sigue haciendo, ¿no? Se sigue haciendo y ni siquiera no es ficción, es crónica, ¿no? Sí. Entonces yo me voy a ir por otro lado y creo que fue un poco ese proceso de intentar hablar desde otra esquina, ¿no? Del ring. Bueno, yo quisiera, y ya me parece que es para cerrar, para no demorarnos tampoco mucho más tiempo, quisiera que cada uno de ustedes, tanto Stephanie como Camilo, nos cuenten un poquito a las personas que estamos conectadas para saber un poquito más de sus textos, un poco de cuáles son los libros de horror que han escrito, se han acercado a esta idea del horror. Siempre hablo del horror por la idea de que el horror se utiliza muchísimo en inglés, digámoslo así, el término horror. Pero quería preguntarles un poco de sus libros, cómo son, bueno, Pájaros de Mal Agüero, en el caso de Stephanie, y en el caso de Camilo, El Pornógrafo, y de reciente salida o de próxima salida, Traumatismo Pancreático también. Entonces quería un poquito, yo sé que es extraño hablar del libro de uno mismo, a veces como es un libro que, no sé, pero bueno, quería un poco sobre hablar con Stephanie primero sobre ese horror íntimo, ese horror que parece que sugiere, pero no dice, que muestra, pero que no está, que está rodeando lo cotidiano y que de cierta manera está también en un juego en donde lo cotidiano y nosotros mismos somos ese monstruo y ese horror que queremos narrar. ¿Cómo ves ese horror y cómo se ve ese horror en tu libro específicamente para pensar en los cuentos que has escrito en Pájaros de Mal Agüero? Pájaros es un libro de 13 cuentos, donde básicamente, bueno, el primero de los cuentos se llama Cría Cuervos, es un cuento muy corto, donde básicamente es un mapa de lectura del cuento, donde habla que cualquier situación cotidiana puede convertirse en una señal de eso, de un mal agüero, de algo que te va a suceder, de lo cual no puedes escapar, porque básicamente no podemos escapar de nosotros mismos. Entonces, no nos vamos a encontrar con criaturas fantásticas, no nos vamos a encontrar con gore, con mucha sangre y cosas así, pero sí vamos a encontrarnos mucho con esta presencia de lo siniestro, con cómo situaciones familiares se tornan sumamente inquietantes hasta llevar a los personajes al extremo, de pronto a la peor versión de sí mismos, pero que al final es la única versión que tienen. De pronto también el cuento que está en la antología de Vestigio, súper recomendada, que lanzamos este año, se llama Brecha. El cuento se llama El culo del mundo, es un cuento que también explora el horror, bueno, el terror, llamémoslo, aunque bueno, él sí habla un poco de un leitmotiv como más común, que es la idea de culto.
pero justamente como terminamos llegando a un culto y a una otredad de pronto salvaje desde lo que para nosotros es lo civilizado, en una búsqueda de escapar de sí mismo. Y también, si están desocupados, tienen mucha loza, se sienten solos para hacer la comida esta noche, súper recomendadas las escritoras de burras. Mayelis debería hacerme un reconocimiento porque yo en todos lados las recomiendo. Es un podcast que encuentran en Spotify y ahí hay un cuento que, bueno, también creo que hace una pausa justo antes de mostrar a la bestia y al monstruo, se llama Historias Perras, donde, bueno, creo que ya me arriesgué un poquito más con el género. Hank. Perdón, es que se me fue el micrófono. No, sí, además hay algo muy interesante en la historia de Stephanie que quisiera retomar, que tiene que ver justamente cómo esa cotidianidad se convierte en espacio para el horror y que lo cotidiano se convierte justamente en espacio para el horror. Y eso lo que hace es justamente hacer como una especie de, siempre en los cuentos de Stephanie hay algo, basta con que mires algo lo suficientemente de cerca para que se convierta en una posibilidad del horror. Es decir, basta con que te quedes un ratito como atento a la realidad o atento a lo cotidiano o atento a ciertas cosas que parece que haces de manera automática, pero que en realidad tienen un montón de significados que justamente permiten que exista esa, bueno, hablando un poquito del nombre de la antología, esa brecha en donde se abre lo ominoso, lo siniestro, lo extraño, el terror. Y bueno, y todo esto también ocurre como en unos espacios también recotidianos, que son como un gimnasio, que son como un lugar donde enseñan a pintar, bueno, que es la calle misma, los restaurantes, etcétera, etcétera, que son como lugares que parecieran que no son terribles y lo que tienen es como un gran peso, una especie de peso específico del terror, y donde se fijan en ese peso específico es donde quizá más claro es donde aparece el terror. Entonces, como muy, muy recomendado el libro de Stephanie, sobre todo por eso, ¿no? Por esas pequeñas brechas de oscuridad que hay dentro de las vidas cotidianas que todos nosotros tenemos. Las formas de identificación que existen entre nosotros como lectores y los personajes de Stephanie son inmensos y es como para pensarse a sí mismo como un posible personaje de terror. Me parece increíble. Bueno, ese es mi comentario, ¿sí? Que quería como aumentar a los escritos de Stephanie, que me parece que tienen como ese plus, ¿no? Que tienen ese plus de terror cotidiano normal. Y por el lado de Hank, un poquito, ¿cómo puedes describir ese terror que ves dentro de tus libros? Ok, radicalmente no sutil, más que sería el comienzo. Yo creo que uno de mis objetivos, y alguien en algún momento me miró muy mal por eso, en la maestría, uno de mis objetivos es hacer que el lector vomite, pero que antes de eso, o sea, que quiera seguir leyendo incluso, ¿no? Cuando le genera esta sensación. Yo creo que efectivamente este encuentro con tal vez lo extremo, permite encontrar varias cosas sobre nosotros, ¿no? Como romper un poco esa barrera. Entonces sí, generar esas sensaciones es importante para mí. Pero que el lector no abandone el texto, no diga, no, diga esto es asqueroso, pero quiero seguir leyendo. Y ese equilibrio es bien difícil de conseguir. Yo sigo diciendo y seguiré diciendo hasta el día de mi muerte que todos mis textos son historias de amor, ¿no? Que es un poco estos personajes que están profundamente, por lo menos en el pornógrafo, es una narración sobre la soledad, ¿no? Son personajes que están profundamente solos y pues nada, pensemos en nosotros mismos, cada vez que nosotros estamos profundamente solos, que es casi siempre porque pues es la vida y es Colombia y nada, siempre hacemos cosas estúpidas para poder dejar de estar solos, ¿no? Ese es un poco nuestro funcionamiento, solamente que aquí obviamente se van al extremo, ¿no? Entonces, pues nada, pues uno de los cuentos, por ejemplo, haciendo un poco de spoilers, son dos hermanos siameses que, nada, están unidos como por el corazón y el hígado, entonces pues no se pueden separar porque pues uno de los dos tendría que morir. Y llevan años viviendo juntos, pues obviamente, ¿no? Porque están pegados, y en algún momento pues, se enamoran el uno del otro,
pero pues nada, no pueden tener sexo porque literalmente no alcanzan, no es una cosa a distancia. Entonces, claro, estoy exagerando esta idea, ¿no? Un poco de la soledad, ¿no? Del no poder alcanzar, del estar tan cerca pero tan lejos, literalmente, tan cerca pero tan lejos, ¿no? Y cómo después de la muerte de la madre, que es un poco esa idea de la provisión del incesto, ¿no? Por la figura de la madre, Levi Strauss estaría orgulloso. Después de la muerte de la madre, deciden, bueno, este es el momento, ¿no? Para estar juntos y autooperarnos, ¿no? Hacer como una operación casera para poder alcanzar, ¿no? No podemos separarnos porque después uno de los dos tendría que morir, pero sí alcanzaremos a estar el uno con el otro. Y pues no, hay una descripción un poco que va en el camino medio entre pornografía hardcore, porque pues obviamente hay sexo, y la descripción de una cirugía casera, ¿no? Así que, pero es una historia de amor, ¿no? Para mí es una historia de amor. Al final del día lo que me importa es que uno note el amor y pues bueno, a veces, ¿no? Cuando uno se enamora, hay pornografía hardcore y cirugías caseras. A todos nos ha pasado alguna vez. Entonces es un poco eso como esa soledad, ¿no? Nos mueve en una dirección que no nos hace malos, ¿no? Y eso es muy importante. Yo no sé escribir personajes, pues sí sé escribir personajes malos, pero no me interesa escribir personajes malos, sino escribo personajes que como el autor son unos imbéciles, ¿no? Todos mis cuentos a cierto punto tienen eso, como todo, yo soy Madame Bovary, ¿no? Entonces, pues está eso, el autor es un poco un idiota y sus personajes son exactamente lo mismo, ¿no? Y Traumatismo Pancrático, que es el libro que va a salir ya el próximo mes, a comienzos del próximo mes, pues nada, es una exploración bogotana de magia bogotana, entonces pues hay historias como, bueno, qué sé yo, una hada madrina que maneja un cine porno en el centro, ¿no? Un muñeco de ventríloco, ¿no? Que se enamora del sujeto que literalmente le mete la mano, ¿no? Pues para hacerlo mover, ¿no? Entonces se enamora profundamente, pero pues es como diría la canción, un amor prohibido, ¿no? Entonces, pues nada, es todo ese proceso como, bueno, ¿cómo puedo estar con él, pero al mismo tiempo sé que, ¿no? Para él me trata como un objeto, que, bueno, a todo el mundo le ha pasado un poco que lo tratan como un objeto, pero en este caso es más literal porque pues es un muñeco, ¿no? Pero tiene sentimientos. Entonces, como esto, y pues nada, hay un montón de simpáticas situaciones llenas de sexo y violencia. ¿Qué es eso pasa, no? O sea, realmente son situaciones en las que si hay un choque con asuntos sobrenaturales, ¿no? Vamos un poco al horror, ¿no? Eventualmente esos choques, el amor siempre termina en gore. Es algo inevitable, pasa en la vida, pasa en TNT, ¿no? Es algo de la vida. Entonces esos son los dos libros, ¿no? Para que se antojen o hagan lo contrario y digan, yo nunca leería este tipo, ¿no? También puede pasar y lo respeto, ¿no? Lo comparto un poco, ¿no? Entonces, bien, pero léanme. Bueno, muchísimas gracias. Creo que Judy en algún punto recomienda Kurt's Bunny de Bora Chang. Por ahí leí que salió. Y bueno, es el libro que por ahora está en inglés, simplemente como chisme para las personas interesadas. Es un gran libro, muy buen libro. Va a estar en noviembre traducido al español por Alpha Decay, pero hasta final de año. Sí, Alpha Decay ya compró los derechos para traducir Curse Bunny. Y antes de eso, por ahí en agosto, Ediciones Vestigio les tiene una sorpresa con Boracham. Así que no voy a decir más. Con la autora surcoreana Bora Chang tiene una sorpresita por ahí en agosto, más o menos. Pero no quiero decir más porque si no, te daña la sorpresa. Y ya. Tenemos una pregunta, Rodrigo. ¿Cómo? Tenemos una pregunta. Ah, sí, perdón. ¿Te la leo? Hola. Por favor, porque a veces me complica. De Armando Ramírez, ¿cómo creen ustedes que la narrativa mediática de las noticias en Colombia ayuda a crear los miedos que sirven de fuente a la creación literaria? ¿Esta narrativa literaria nos exorciza o nos ubica en otro lugar en el que hallamos lo que no está? Bueno, okay, gracias yo creo que eso ya lo habíamos hablado un poquito.
pero quisiera hacer énfasis en algo, en esa decisión final que él pone como nos exorciza, que no sé si tiene que ver con nos normaliza, o por ejemplo nos lleva a un nivel de horror o de terror muchísimo más amplio, o nos ubica en otro lugar como personas que han vivido en un conflicto armado en Noticias Caracol y en todo lo que está ocurriendo desde hace tanto tiempo, que de una u otra manera también nos hace que es posible que la literatura de terror colombiana sea, no digo radicalmente distinta, pero al menos sí tenga algo específico. ¿En dónde nos ubica ese tipo de narrativas mediáticas de Noticias Caracol? En personas o como lectores y como escritores, ¿no? ¿Qué creen ustedes? En personas que ya están normalizadas del terror y que necesitan como alguna otra cosa más allá por estar tanto tiempo en el conflicto, o que nos da alguna cosa específica a los colombianos para crear terror. No sé si me hago entender la pregunta. ¿Sí? Empecemos por Hank. No sé si exorcizar, porque exorcizar usualmente implica un movimiento positivo hacia la erradicación del miedo. No, nosotros los colombianos vivimos con miedo y hay más que vivir con miedo, es que parchamos con el miedo, somos amigos del miedo, ¿no? Esa normalización se volvió parte de nosotros. A veces lo queremos negar, de nuevo en esta un poco esta moral victoriana, pero el miedo y lo raro convive con nosotros. Todos sabemos que cuando pasamos por, qué sé yo, cederitos en algún sitio de esto, están haciendo un sacrificio ritual, un montón de cultistas, porque que engañamos, probablemente cederitos haya muchos cultistas, ¿no? Entonces creo que nuestros miedos, creo que la literatura de esto nos sirve para exorcizar porque nosotros en Colombia somos miedo, ¿no? En Colombia, siguiendo el logo, nosotros no somos pasión, somos, Colombia no es pasión, Colombia es miedo, pero creo que se volvió parte de nuestra identidad, es parte de nuestra memoria genética, es parte de quienes somos. Si algo, la literatura de horror, o por lo menos la literatura de terror, de horror de la que estamos hablando, para mí es volvernos nuestra propia exhibición de atrocidades, ¿no? Nosotros somos, si algo estamos inventariando, ¿no? Si algo no estamos exorcizando, no, estamos cogiendo la tablita y decir, ah, bueno, estos son mis miedos, ¿no? Estos son los miedos que tenemos como sociedad, estos son mis miedos personales, estos son los miedos que tengo como con mi familia, estos son los miedos que tengo esto, e irlo reconociendo. Es un proceso de reconocer más no un proceso de erradicar, que creo que también es un asunto, es un proceso psicológico. Creo que una de las primeras personas, una de las cosas que a alguien cuando tiene ansiedad le dicen en la psicóloga, le dice uno como, bueno, es que usted no va a erradicar sus miedos, los miedos van a estar, ¿no? Y los miedos siempre están, ¿no? Y los pensamientos siempre están, ¿no? El asunto es aprender a dejarlos ir o a vivir con ellos. Es un asunto de reconocer y no de evitar, ¿no? Y creo que en Colombia llegamos al punto donde efectivamente los miedos son tan parte de nosotros que sería como quitarnos un ojo o los ojos, quitarnos los miedos, ¿no? Entonces se vuelve un proceso de vivir con eso, de inventariarlos, de reconocerlos. ¿Eso tal vez tenga una función terapéutica? No sé, no sé, y creo que eso va de persona a persona. No sé si efectivamente ese encuentro con el miedo vaya a tener una función terapéutica. Me gustaría pensar que sí, pero no creo que sea la función. ¿No? Creo que es más un asunto de reconocer que, y de parchar, ¿no? Y entendernos a nosotros mismos a través de nuestros miedos, porque somos 80% miedo y 20% persona. Entonces, creo que es más eso. Perfecto, mil gracias, Hank. Stephanie, ¿cómo te va con estas narrativas del miedo en Colombia? ¿Nos particulariza, nos exorciza, nos normaliza? Yo creo que nos particulariza, que hace parte de nuestra idiosincrasia. O sea, es algo como muy evidente y creo que las personas que cuando vamos al exterior lo notamos. Wow, esto se siente no salir después de las 8 de la noche con miedo. En cuanto a la literatura de terror, considero que de pronto puede tener, sí, o sea, tampoco pienso como en una cosa de cura, porque no es el caso, pero sí creo que puede tener un papel muy
brechtiano de permitirnos un distanciamiento, mirar de otra forma, un distanciamiento de nosotros mismos y de poder llevar este miedo tan social un poco también hacia el campo íntimo, porque aunque somos una sociedad muy telenovelera y súper adicta a los dromonones desde que estamos en, no sé, desde quinto de primaria diría yo, nos cuesta mucho pensarnos a nosotros mismos emocionalmente y observarnos sobre todo. Entonces, creo que son una buena dupla los noticieros de 7 de la noche con la literatura de terror. Pueden hacer algo interesante. Yo creo que sería un buen trío porque es literatura, noticieros, literatura y telenovelas, ¿no? Ahí como que hay una mixtura interesante. Y bueno, y hay una pregunta que hace Andrés Gómez que está aquí muy interesado y era como la influencia de Poe y de Lovecraft en sus obras, cómo van con los dos grandes maestros. Recuerdo mucho, simplemente como pequeño comentario, una de las primeras cosas que en lo personal leí de Lovecraft fue un poema que él tiene que se llama Bailar sobre la tumba de Lovecraft, de Poe, creo. Y entonces es Lovecraft haciéndole un pequeño homenaje a Poe. Y en este poema, Lovecraft dice, el mejor homenaje que pudo hacer a Poe es bailar sobre su tumba y disfrutar su muerte y su cadáver, ¿no? Pero no como una forma de decir, estoy matando a mi padre del terror Poe, sino como el homenaje a Poe es bailar y danzar dentro de lo macabro, ¿no? Una danza macabra. Entonces, si Lovecraft dice eso de Poe, entonces, ¿qué dicen ustedes de la dupla Poe y Lovecraft? Empecemos por Stephanie, esta vez. Debo confesar que mi sello de profe es un Cthulhu que dice Ex Libris y mi nombre. No sé, creo que es algo de lo que uno, o sea, son dos autores que siempre van a estar ahí, de los que uno no debe intentar como escapar. Creo que de alguna forma es inevitable, son los primeros a los que uno suele tener, con los que uno suele tener contacto cuando uno está en el colegio, justamente, como que, de hecho, casi toda la gente con la que uno habla dice como, uy, yo me acuerdo que leí El gato negro, y es algo que queda ahí, que es más evidente con Poe que con Lovecraft, porque Lovecraft te exige otra cosa, es una lectura que a pesar de todo suele ser muchas veces un poco más filosófica. Poe puede llegar a ser en ocasiones o en la mayoría de sus cuentos mucho más gráfico, entonces no sé, es como Poe y Lovecraft acá, pero pues por otro lado toda esta tradición latinoamericana que está abriendo la boca, pero pues no faltan nunca en la biblioteca. Es inevitable, pero no, también creo que sería un poco, bueno, no sé, a mí me parece algo aburrido intentar como recrear de pronto como sus imágenes o sus obsesiones, como simplemente hacer un traslado geográfico y cultural. Entonces, grandes maestros, pero creo que el mejor culto que uno les rinde es como intentar encontrar el propio monstruo. Bailar, bailar sobre la tumba siendo otro monstruo, digámoslo así. Bailar sobre sus tumbas. Hank, cuéntanos de Poe y Lovecraft y su influencia en tu obra. ¿O Ok, cómo consideras? en ese momento es complicado hablar de Lovecraft porque, pues nada, es mejor nunca mencionar cómo se llamaba el gato de Lovecraft. Siempre es una discusión Plutón. bien. Sí, 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 vamos a mejor, sea otro nombre porque sí, Lovecraft era un sujeto, no era un buen tipo. Sin embargo, creo que nosotros estamos muy casados, yo diría que más que con Lovecraft, con las reinterpretaciones de Lovecraft, porque no podemos negar, independientemente que Lovecraft nos caiga bien o mal, porque no era un buen sujeto, ¿no? Pero no podemos negar que sus reinterpretaciones están en todo lado, están en videojuegos, están en literatura, están en películas, están en juegos de rol, básicamente en cualquier sitio donde nos movemos vamos a tener una reinterpretación de Lovecraft. Independientemente de Lovecraft como persona, yo creo que sí nos ha llegado como esta
esta idea de que este sujeto se movió en aguas que no eran tan conocidas, cómo traer la idea de los cultos, cómo traer la idea de ese monstruo que se ve a una sociedad más contemporánea, ¿no? Que es algo que nos ha movido un montón, ¿no? Es algo que nos sigue moviendo como en este tipo de narrativa. Y creo que ahí es donde Lovecraft se mueve mucho y nos ha marcado un montón. Ahora, creo que nos movemos mejor con las reinterpretaciones de Lovecraft, porque pues obviamente sin Lovecraft no habría un Clive Barker con Hellraiser, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza a ser mucho más valioso, cuando otros autores dijeron como, ok, Lovecraft, pero qué tal si, ¿no? Le ponemos otras cosas, ¿no? Yo soy muy fanático, por ejemplo, de adaptaciones a cine que se ha hecho de Lovecraft maravillosas, las de Stuart Gordon, como Reanimator y From Beyond, que son excelentes, pero básicamente este sujeto se dio cuenta, Stuart Gordon se dio cuenta, ok, vea, resulta que Lovecraft era muy puritano, ¿no? No había nada de sexo y pues esto es, ¿no? Como esta toda transformación del cuerpo y esta como esta conexión con estas criaturas. Es muy sexual, vamos a hacerlo. Hizo básicamente como el punto medio entre una película porno y una película de horror corporal a lo Lovecraft con dimensiones alternas, ¿no? Y creo que ahí es donde encontramos ese valor de Lovecraft. Yo creo que en sus reinterpretaciones, si nos quedamos solo con Lovecraft, nos quemamos, ¿no? Y empezamos de nuevo a hacer un poco lo que hablábamos, un poco en la mitad, a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Pero si nos vamos a lo Bloom y empezamos a hacer estas malas lecturas, ¿no? Estas malas lecturas en las que nosotros le vamos poniendo nuestros propios condimentos o vamos tomando las malas lecturas de otros, es donde empezamos a armar nuestra propia cosa. Entonces, tanto la influencia de Poe como de Lovecraft funcionan mucho, no lo vamos a negar, pero es algo que creo que nos hemos alimentado más de sus reinterpretaciones y eso ha sido mucho más bonito para no estarlo repitiendo, ¿no? Y creo que, y he visto en algunos casos, algunos escritores que repiten a Lovecraft, que repiten a Poe, y ese se vuelve como un ciclo, ¿no? Un poco el que nunca sale. Y pues si uno tiene una repetición de Lovecraft o de Poe, pues para eso le da Lovecraft a Poe, ¿no? Entonces, Sí. sí. No, y simplemente quería complementar una pequeña cosita y es que si bien Poe y Lovecraft son como esas grandes imágenes, a mí me gustaría simplemente recuperar a los que Lovecraft nombra como sus maestros, que quizás son menos conocidos y son sumamente interesantes para pensar el terror desde otro lugar también clásico. Bueno, la fantasía de Lord Dunsany, de La Reina del País de los Elfos, y la espada, que es un librazo. Y los otros dos grandes maestros, que son Arthur Machen y Algernon Blackwood, que creo que son dos tipos de terror anteriores a Lovecraft que tienen un peso increíble y que creo que valdría la pena simplemente nombrar como para no olvidar, porque nosotros nos acordamos de Poe y de Lovecraft y a veces nos olvidamos de Arthur Machen y de o Machen o Machen, no sé, todo el mundo lo nombra diferente, así como a Lovecraft o a Tulu. Bueno, Arthur Machen y Algernon Blackwood, que si se los cruzan por ahí, por favor, no dejen de leer, que son buenísimos y no quería pasar sin nombrarlos. Y por el lado de la fantasía, Lord Dunsany, que también es una cosa vuela cabezas increíble.